Hoy es lunes 31 de mayo. Continuamos el estudio de la lección número 10, el nuevo pacto, para memorizar. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31:31. Querido Señor, el corazón nuestro es el lugar para ti. Límpialo con tu sangre, con la sangre del pacto. Amén. Para hoy lunes, obra del corazón. Ustedes saben que después que Salomón murió, el reino de Israel, compuesto por 10 tribus, fue fragmentado por 2 personas. El hijo de Salomón, llamado Roboam, y el otro era Jeroboam. Esto produjo una fricción, o mejor dicho, una separación, una división del reino, y 10 tribus se fueron al norte con asiento en Samaria, y 2 tribus, la de Judá y Benjamín, se fueron para el sur y formaron su capital en Jerusalén. Estos dos reinos, el del norte, nunca tuvo un rey bueno. Todos fueron reyes idólatras, comenzando con Jeroboam, hasta el último, destruido por Tiglat-Pileser en el año 722, y las 10 tribus fueron esparcidas, las que quedaron, porque muchos fueron muertos, la mayoría, fueron segregados en las demás naciones para que perdieran su identidad. Y 116 años después, cayó el reino del sur en el tercer año del rey Joacim de Judá. Entonces, este reino cayó porque terminó también pisoteando la ley de Dios, especialmente el sábado, y ellos debían pasaron 490 años pisoteando el sábado, y Dios se cobró los 70 sábados que le debían por 70 años de cautiverio. Cuando este reino estaba a punto de caer por vía de Nabucodonosor, aparecieron profetas, uno de ellos Oseas, mencionando la idea de otro pacto. Oseas, años antes de la caída de Jerusalén, en su libro, en el capítulo 2 y el versículo 18 nos dice: y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quebraré arco y espada, y batalla de la tierra, y los haré dormir seguros. Y te desposaré conmigo para siempre. Desposarte conmigo en justicia y juicio y misericordia y miseraciones, y te desposaré conmigo en fe, y conocerás a Jehová. ¿Recuerdan ustedes que ayer yo les dije que esa expresión de Oseas tenía que ver con el reino mesiánico que afectaría inclusive a la naturaleza animal? Y les dije que el cuadro de Oseas 2:18 de un pacto futuro que involucraba al reino animal así como a la gente, prometía eliminación de las armas de guerra y la introducción de la paz. Era un cuadro del futuro reino mesiánico de paz. Ahora bien, con esto en mente,
los lectores de la palabra de Dios siempre son bendecidos de nuevo al volver a estudiar, a investigar el fecundo pasaje de Jeremías 31, del 31 al 34 que tratamos ayer y que es la base de todo el estudio de esta semana. Porque el texto contiene elementos básicos que haríamos bien en tomar en cuenta. Porque dice algo acerca de la iniciativa divina, de la respuesta humana, de la idea de la ley de Dios, del propósito de los pactos y del resultado de establecer esos pactos. Y vamos a considerar brevemente cada una de esas ideas. Hemos notado ya cómo Jeremías 31, del 31 al 34, en el estudio de ayer, que enfatiza repetidamente la iniciativa divina. Y esa predicción comienza con una declaración de acción divina cuando él dice, haré nuevo pacto. Aquí, Dios anuncia su acción salvadora que ocurrirá en el futuro. Del mismo modo, la predicción del nuevo pacto concluye con las palabras, perdonaré. Y también, no me acordaré más de su pecado. Esa iniciativa divina apunta a la acción culminante del perdón total de Dios y del olvido completo de los pecados humanos. La respuesta humana también surge claramente en este texto importante. La respuesta humana en el establecimiento del pacto no puede ser pasada por alto, porque Dios nunca reduce a los seres humanos al nivel de robot, sin la posibilidad de hacer elecciones. Si hay una cosa que Dios ha respetado mucho es el libre albedrío, la capacidad de escoger. Y el nuevo pacto, como el del Sinaí, no es un pacto sin condiciones que permanece generación tras generación sin violarse, no importando la respuesta de los hombres o su relación con Dios o con su voluntad revelada en la ley. Lo que hace que el nuevo pacto sea permanente y duradero es que Dios mismo obrará un cambio en los corazones humanos, haciendo que sea posible para ellos cumplir la ley por su gracia divina y capacitadora. ¿Por qué es un pacto de gracia? Porque el pacto no se puede obedecer con agrado a Dios sin el concurso de Él, sin la ayuda de Él. Porque la ley es espiritual. Y para yo obedecer la ley espiritual, yo debo tener una mente espiritual. Y al tener la mente espiritual, entonces esa mente la produce, la espiritualiza, la conversión, la entrega al Señor y Él pone su Santo Espíritu para espiritualizar la mente y en consecuencia la ley se va convirtiendo poco a poco en la mente mía y en la mente de Dios. Y como dice el apóstol Pablo, que tenemos la mente de Dios y la mente de Dios es su santa palabra y la santa palabra tiene 10 mandamientos. Así que mis hermanos, la declaración en la promesa del nuevo pacto sobre la ley de Dios es también de importancia crucial. Miren, un elemento común en los pactos anteriores hechos con Adán y con Abraham, y especialmente en el pacto hecho en el antiguo Israel, en el monte Sinaí, es también la ley de Dios. La ley de Dios, apropiadamente llamada aquí mi ley, en Jeremías 31:33, en el pacto del Sinaí, fue la ley de Dios escrita sobre tablas de piedra
como dice Éxodo 24:12. Y las tablas de piedra algunas veces se las llama realmente el pacto en 1 Reyes 8:21. Esta ley de Dios no tiene fallas y no fue eliminada, porque la ley de Dios es inmutable y eterna, porque la ley de Dios es la mente de Dios. Si la ley fue abolida, entonces llamaríamos a Dios que está loco, perdonando la expresión del Señor. Pero la mente de Dios es su santa ley. Decir que la ley no existe, que fue abolida, es decir o tildar a Dios de loco. Porque la ley es la mente de Dios. Y Cristo es la personificación de la ley. Y la mejor imagen del Padre está en Cristo, dice el apóstol Pablo. Además, esta inmutable expresión de la voluntad de Dios en la ley no debe permanecer como algo exterior al creyente. Por esa razón, este pasaje del Nuevo Pacto enfatiza que la ley está escrita por Dios en su corazón. Y la gran ley de amor, como dice el libro El deseado de todas las gentes, página 296, la pluma inspirada, que reza así: la gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios, el deseado de todas las gentes, página 296. Esa actividad divina, el escribir su ley en el corazón humano, es su maravillosa obra de gracia dentro de nosotros. Porque escribir la ley interiormente por medio del Espíritu Santo es solamente una obra que puede hacer Dios. Y de este modo, la ley llega a ser internalizada dentro del creyente y será una parte integral de la voluntad del creyente, saturándola, de manera que la voluntad humana y la ley divina se conformen perfectamente la una con la otra. Entonces, la obediencia resultante no es un logro humano, no es una obediencia meritoria, no es una obediencia que apunta a lograr la justificación y la salvación por los esfuerzos humanos. Más bien es la fe obediencia, una obediencia hecha posible por la fe en el poder de Jesucristo que nos capacita. ¿Por qué una fe obediencia? Porque la fe sin obras es muerta. Si yo creo que esa ley es de Dios, lo lógico es que si mi fe es verdadera, es real, voy a obedecer automáticamente, porque no hay fe sin obras. Es decir, la fe sin obra es muerte, ya no es muerta, ya no es fe, ya es presunción, es simulación, no es auténtica. Y el propósito de establecer los pactos es claramente bosquejado en Jeremías 31, del 31 al 34. Dios no habla de una nueva ley, Él habla de un nuevo pacto. La ley, como camino de vida, da expresión a esta relación en el nuevo pacto. Y la relación está expresada específicamente por una fórmula que dice: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33. Así que la relación del pacto en el Sinaí fue descrita con la misma fórmula. Usted lo busca en Éxodo 6, 7. También en Deuteronomio 26, del 16 al 19. También en Levítico 26, 12, entre otros textos. Y el propósito de Dios para su pueblo es que esa relación prometida de tan corta duración en el antiguo Israel sea renovada, sea restaurada, sea hecha permanente. Los resultados de establecer el pacto son de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque uno de los principales es la experiencia resultante
de la comunidad del nuevo pacto de ser un Israel espiritual compuesto por los que permiten que Dios internalice su ley dentro de nosotros y que por ello llegan a ser canales santificados para iluminar y bendecir a los demás. Y el nuevo pacto también establecería una relación y comunión duraderas y profundas entre quienes, entre los seres humanos y el Señor que hace el pacto, el Dios de su salvación. Y además produciría la bendición gratificante del perdón, que trae paz a la mente, que trae paz al alma. Y sería un perdón que estaría garantizado, que estaría anclado en el sacrificio del propio Hijo de Dios. Lo opuesto a nuevo es antiguo. ¿Qué significa la palabra antiguo? Bueno, la palabra antiguo implica una existencia previa o un uso continuado durante un tiempo largo. También designa con frecuencia algo anticuado en el sentido de que ha caído en desuso o es anticuado. Y debemos ser cuidadosos de no sobreponer los significados modernos al uso bíblico en lo que se refiere a comprender las intenciones, los propósitos y las ideas del lenguaje bíblico. Porque el término nuevo con respecto al nuevo pacto que menciona Jeremías 31 es el término hebreo hadash. Y ese vocablo hebreo significa con frecuencia renovar, restaurar. Y segundo, algo nuevo que no ha estado todavía presente con la misma calidad o forma. Reflejando ambos sentidos, el nuevo pacto es sencillamente un pacto renovado o restaurado, que también tiene ahora características que no estuvieron presentes antes en la misma forma o calidad. Por ejemplo, la tierra nueva. La palabra nueva, hay dos palabras en el griego, nueva. En Apocalipsis está la palabra neos, que es nuevo, que nunca había existido, y está la palabra kainos, que significa renovar. Es decir, y vi un cielo nuevo, ahí está la palabra kainos, es decir, la palabra kainos es renovado o recreado. Es el mismo sentido de la palabra hebrea hadash para nuevo, pacto nuevo, es decir, un pacto renovado, un pacto recreado, un pacto restaurado. ¿Me están siguiendo? No es que nuevo en originalidad, es el mismo pacto pero renovado. Renovado porque ahora pasa de tablas de piedra a las tablas del corazón, que es tu mente y que es mi mente. ¿Me van siguiendo la idea, por favor? El apóstol Pablo, en 2 Corintios 3:6, sugiere que el nuevo pacto es un pacto del Espíritu, en contraste con el pacto antiguo, que era de la letra. Servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, dijo Pablo en Romanos 7:6. Lo que Pablo parece estar enfatizando aquí es que la letra es la letra de la ley en el sentido de que es algo que está fuera del creyente y no escrito todavía en su interior. Mientras la letra, es decir, la designación del pacto antiguo, permanezca fuera de la persona del creyente y no escrita por el Espíritu Santo en el corazón, solo puede traer condenación porque es una religión de apariencia y no de conversión. ¿Me hago entender? Pero el Espíritu Santo, que caracteriza el nuevo pacto, da vida, porque Él escribe la ley en el corazón y de esa forma internaliza
o pone la ley dentro del creyente. Y de este modo, la novedad del pacto está caracterizada en forma más efectiva por la palabra mejor, como dice Hebreos 8:6. Entonces, el pacto de Dios permanece o se vuelve anticuado en el mismo momento en que permanece fuera del corazón humano, cuando es simplemente un método de guardar la ley con el fin de ganar la salvación por las obras o por los méritos humanos. La ley es vieja letra cuando no está en tu corazón. Es nueva letra porque pasa a una transformación internalizada por el Espíritu Santo. Por eso es que el pacto de Dios permanece o se vuelve anticuado en el mismo momento en que permanece fuera del corazón humano, cuando es simplemente un método de guardar la ley con el fin de ganar por las obras. Y el apóstol Pablo enfatiza que en contraste con este enfoque de la salvación, y aquí está en completa armonía con el total del énfasis bíblico, el nuevo pacto es un pacto del Espíritu, en el que el creyente ahora sirve en novedad del Espíritu y no en la antigüedad de la letra, según Romanos 7:6. ¿Me están siguiendo la idea? Hermanos, el pacto es la ley de Dios. Un pacto antiguo que debió ser antiguo y no nuevo. ¿Por qué? Porque ese pueblo, el pacto antiguo, tenía que ver con la fe y nadie puede guardar la ley si no es por gracia. ¿Qué es gracia en ese sentido? Gracia es oportunidad, facultad. Entonces, nadie puede guardar la ley de Dios si Dios no nos da el tiempo y el poder para guardarla u obedecerla. Pero el pacto antiguo fue un pacto de gracia, porque para obedecerla se necesitaba el tiempo de la gracia obrando en mi corazón y en tu corazón. Cuando ese pacto antiguo se le llama nuevo, cuando ese hombre que intentaba ser bueno por sus propios méritos, ahora ese pacto lo escribe el Espíritu Santo, que lo quería escribir en el pacto antiguo, en el corazón de los judíos. Pero no se lo permitieron. No se lo permitieron. Una prueba. Fíjense que tan pronto Dios entrega los 10 mandamientos, el pueblo de Dios estaba adorando el becerro de oro. ¿Y qué pasó en los 40 años? Porque ellos pasaron 40 años de peregrinaje cuando se tomaban prácticamente 3 semanas llegar al sitio. Se tomaron 40 años. ¿Por qué? Porque ellos violaron constantemente el pacto. Porque ellos querían obedecer en base a sus méritos. Somos el pueblo de Dios, tenemos el santuario de Dios, tenemos un profeta llamado Moisés, tenemos un sumo sacerdote llamado Aarón, tenemos 4 pastores llamados los hijos de Aarón, tenemos dos grandes hombres llamados Josué y Caleb, y esas personas producían en las mentes de ellos como un derecho al cielo. Y no es así. El hecho de que en mi casa haya 12 o 15 Biblias de diferentes traducciones, como es cierto, tengo alrededor de 15 Biblias de diferentes traductores, hebreo, griego, arameo, peshita, tengo diferentes tipos de Biblias, pero eso no me garantiza a mí el cielo. Si yo no internalizo la Biblia en mi vida, el cielo no va a existir en mí. Eso pasaba con el antiguo Israel. La ley la tenían la Biblia en la mano, pero no la vivían, no la hacían suya, no la internalizaban, no la hacían intestina, no la hacían intrínseca, sino era extrínseca. Y en consecuencia, ningún hermano, no importa la confesión que sea religiosa, si la Biblia la tiene en los estantes, en los anaqueles de su casa, y no la tiene en el corazón, se queda perdido. Porque la salvación es la palabra de Dios. La salvación no es una actitud, la salvación es una persona que se llama Jesucristo. Y cuando Cristo entra a mi corazón, ¿cómo Él entra? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos. En otras palabras, mientras la ley esté en la pared de mi casa y esa no pase a mi vida,
no soy salvo. Y pasarle la vida implica abrir el corazón a Dios como un amigo para que Él escriba su santa ley en nuestros corazones. En eso consiste la novedad de la ley. No es una ley nueva, es una ley puesta en el sitio que en el principio Dios quería. ¿Dónde? En el corazón. ¿Dónde estaba la ley de Adán? En el corazón. ¿Cómo lo sabemos? Lea usted al Salmo 8. Dice que lo coronaste de gloria. Y yo pregunto, ¿dónde estaba la gloria del templo? En el lugar santísimo. ¿En qué sitio específico? En el arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? ¿Qué había ahí? La ley de Dios. Entonces, la gloria con que vistió Dios a Adán en Salmo 8 era la ley de Dios que estaba en la mente de Adán. Y no solamente esto, sino que esa mente de Adán, que estaba la ley de Dios, vemos que en Cristo Jesús también estaba la ley de Dios en el corazón, donde estaba el de Adán. Porque dice el Salmo 40 y el versículo 8 textualmente, refiriéndose a Jesús: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. ¿Dónde estaba la ley de Dios en David? En el corazón de David. Entonces, si estaba en el corazón de David, un hombre que cometió muchos errores, no estaba en Adán, que no cometió error hasta que pecó. Estaba en Adán, estaba en David y estaba en Jesús, que es el propósito de la Biblia. La Biblia no es para que adornen la biblioteca, es para que pase al corazón. Eso mismo pasa con la ley. No es que esté escrita en tabla de piedra, es que está escrita en el corazón por medio del Espíritu Santo, que nos da capacidad para vencer. Como dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se nos acabó el tiempo. Quisiera seguir con ustedes. Llegará el momento cuando no habrá tiempo, porque siempre tendremos tiempo con Dios en cielos nuevos y tierra nueva. Por hoy te habló el profesor Ramón Romero. Sin su compañía todo es pavor, así Él me guía, no